A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito una vez más. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar de deudas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué dolor! A ninguno nos gusta hablar de deuda y a ninguno nos gusta endeudarnos. Y es un tema del que me gustaría hablar largo y extenso. Hoy vamos a hablar de deudas estatales. Luego, en otros programas tendremos que hablar de deudas personales, de cómo administrar las deudas, de cómo tener deudas, de qué es el crédito, de cuánto crédito hay que tener, de qué tan importante es el crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, queridos amigos, vamos a hablar de las deudas del gobierno. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué tienen deudas los gobiernos? Es decir, ¿por qué los gobiernos, casi todos los gobiernos del mundo, y de manera tradicional, tantos gobiernos, tanto a día de hoy como históricamente, tanto en Ecuador, América Latina, como en Estados Unidos o Europa, tienen deudas? Pues por un motivo, y solo por uno. Porque los gobiernos gastan más de lo que ingresan. Ah, amigo. Es que esto que digo es una tontería, en el sentido de que es una perogrullada, es una obviedad. Pero es que es el kit de la cuestión, es que es la raíz del problema, es que gran parte de todo lo que hablamos, decimos o hacemos en economía parte del principio básico de equilibrar el presupuesto. Y puede ser discutible, o más bien ni siquiera, no es discutible que en la vida de una persona hay distintos periodos que justifican que los ingresos y los gastos no se equiparen exactamente. Es decir, a lo largo de la vida de una persona, evidentemente en el momento en que se quiere comprar una casa, si tiene que ahorrar 20 años para comprarse una casa desde que tiene trabajo, en la vida de un ciudadano normal de clase media, que empieza a trabajar a los 30, si se va a tener que esperar 20 años, pues ya tiene 50 años y ya qué sentido tiene comprarse la casa porque los hijos o el matrimonio lo ha tenido mientras está viviendo en casa de sus padres, no encaja. Luego, en la vida de un ciudadano de clase media normal, de un país desarrollado, tiene sentido que pida un crédito para hipotecarse para comprarse una casa. Tiene sentido. No encaja ingresos y gastos durante ese periodo. En la vida de un ciudadano normal, puede ser que un mes tenga más gastos de los previstos. De tal manera que durante un mes necesite usar la tarjeta de crédito para endeudarse para gastar. Y los meses siguientes ahorra para pagar las deudas anteriores. ¿Eso puede ocurrir? La pregunta es, ¿y en la vida de los estados? ¿Los estados tienen estos periodos cíclicos que justifican endeudarse en un momento dado para gastar en otro momento dado? ¿Los estados tienen estos momentos vitales en el que están en una parte joven y luego están en una parte anciana? No. Los estados no tienen estos procesos. Los estados no tienen estos procesos vitales. Los estados año a año tienen más o menos las mismas necesidades de gasto y las mismas necesidades de ingresos. No tiene sentido, y ya hablaremos a la crítica keynesiana cuando dicen que sí, pensar que el Estado puede durante un tiempo gastar más para invertir en infraestructuras de desarrollo que luego provoquen el desarrollo. No es verdad que el desarrollo histórico de los países se ha producido así. No es verdad que la mayor parte de lo que gasta
los estados sean inversión en ese aspecto. No es verdad que se justifique el gasto presente con la mayor productividad futura. Simplemente no es cierto. Entonces, ¿por qué los estados gastan más de lo que ingresan? Porque están dirigidos por irresponsables. ¿Y por qué los estados están dirigidos por irresponsables? Porque la teoría de la elección pública, el incentivo del político es ese. El político, cuando gasta mucho, se le aplaude mucho por gastar. Pero claro, cuando gasta se le aplaude por gastar, pero a nadie le gusta cuando el político tiene que pagar lo que ha costado, lo que ha gastado. ¿Y cómo puede pagar un Estado lo que ha costado? Básicamente tiene tres maneras: o subir los impuestos, o provocar inflación, o endeudarse. No hay fórmula mágica, no hay máquina mágica que produzca que se pueda gastar y gastar sin ningún problema. Al final tienes que pasar por una de estas tres alternativas: o consigues aumentar los impuestos, o provocas inflación, esto es, generas emisión inorgánica para pagar hasta el gasto presente que en el futuro provocará inflación, o provocas deuda. Las sociedades, a nadie le gusta que le suban los impuestos. Y cuando suben los impuestos, los ciudadanos protestan. Por tanto, los políticos tienden a evitar o aplazar la subida de impuestos. Por tanto, por ese lado, no les suele gustar. Ya hemos aprendido, tanto a nivel económico, y nos ha costado porque algunitos en la Modern Monetary Theory todavía parece que no lo han aprendido, pero la inmensa mayor parte de los economistas y de los ciudadanos con sentido común, que tienen mucho más sentido común en economía que la inmensa mayor parte de los economistas, todos ya hemos aprendido algo evidente, algo razonable, y es que gastar con emisión inorgánica, esto es, devaluar la moneda, esto es, provocar inflación, no es un buen camino al desarrollo. Ya tenemos esa lección aprendida. Total, que de las tres maneras que quedan de gasto, dos se nos ha ido. ¿Cuál es la tercera que nos queda? Deuda. ¿Y qué es la deuda? Impuestos futuros. La deuda es impuestos futuros. La deuda supone que el despilfarro presente de los políticos presentes lo paguen las generaciones futuras. ¿Y cuál es el gran problema? Que los ciudadanos no relacionan el gasto presente con la deuda de dentro de 10 años. Los políticos, de manera irresponsable, endeudan a los estados a 5, 10, 15, 20 años vista. Claro, ¿cuál es el ciclo de vida de un político? ¿De un ministro? 3, 5 años. ¿De un presidente? 4, 8, 12 como mucho. ¿Y cuándo hay que pagarlo? Cuando ya la gente tiene recuerdo de lo que se gastó, pero no tiene recuerdo cuando lo tiene que pagar en el presente de que es responsabilidad de ese político pretérito. Ese es el kit de la cuestión. De la deuda de los estados no hay justificación keynesiana y vamos a refutarla ahora. No hay justificación de ciclo vital como lo pueda haber de la deuda personal. La única justificación es la irresponsabilidad de los políticos, de tantos y tantos políticos, incapaces de reducir el gasto público, incapaces de equilibrar el presupuesto durante su mandato. Algo tan sencillo como solo gastas lo que ingresas. Tan sencillo como eso. Y dicen nuestros amigos keynesianos: no, pero el Estado tiene un rol para regular los ciclos económicos de tal manera que, decía Keynes, que cuando la economía está creciendo hay que ahorrar para crear unos fondos que cuando la economía esté en caída se puedan gastar para reactivar, para inyectar en la economía y reactivar la economía. De tal manera que ahorrando en época de auge y gastando eso que se había ahorrado en la época de recesión,
se puede equilibrar la economía. Esta tesis tiene graves problemas conceptuales. Primero, el creer que el político va a saber exactamente en qué fase del ciclo estamos, cuánto debe ser el grado de ahorro para paliarla, cuánto debe ser el grado de gasto en la época de recesión para equilibrarlo. Esto es, esta tesis se basa en que tenemos unos gobernantes económicos que son increíblemente sabios, que tienen toda la información e increíblemente buenos porque lo hacen todo adecuadamente. Si estas tres premisas son simple y llanamente no ciertas, esto es falsas. Pero aun en el caso de que esto fuese cierto, no tiene nada que ver con lo que hacen los gobiernos actuales, porque primero, no ahorran en épocas de auge económico, y segundo, cuando es la época de recesión, no gastan lo ahorrado porque no habían ahorrado, gastan las deudas futuras, y lo único que hacen es una gran montaña de deuda, y entonces creemos que podemos vivir en la deuda permanente, en la irresponsabilidad permanente. Y el problema es cuando vienen las crisis, cuando vienen las vacas flacas, cuando viene la factura que hay que pagar. ¿Por qué? Tonta, todo en esta vida se paga, que decía Concha Huica en una canción que me encanta. Todo en esta vida se paga, queridos amigos. También las deudas hay que pagarlas. Y también los estados. Esto es, todos nosotros tenemos que pagar las deudas. Muchas gracias. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito, y ahora en esta segunda parte, en esta segunda sección de este programa dedicado a la deuda estatal. Y ahora vamos a hablar de la deuda del Ecuador, del proceso de renegociación de deuda, del proceso de renegociación de deuda del Ecuador, de la Argentina, de otros muchos países y del proceso de renegociación de deuda en España y en Estados Unidos. Lo primero que tenemos que decir es, ¿por qué tenemos que hablar de todo esto? Pues claro y evidente, querido amigo, porque los estados llevan décadas de déficit permanente convencidos de que podían engañar a sus ciudadanos despilfarrando en el presente y aplazando las deudas al futuro. Pero el futuro llega, y si no llega es porque te has muerto, así que es mucho peor. Y cuando llega el futuro, llega la factura. Y ese es el momento en el que estamos ahora. En el que estamos ahora en el Ecuador, en el que estamos ahora en la Argentina, en el que estamos ahora en España, en Estados Unidos, etc. El caso de Ecuador es un país que debe en torno a 60.000 millones. Se dice pronto, 60.000 millones. Y eso sin tener en cuenta toda la deuda implícita, como es la deuda con el IES, como es la deuda con los pagos que tendrá que hacer a los ciudadanos en el futuro. Pero bueno, de esa deuda la dejamos, así que la deuda reconocida sobre la mesa son 60.000 millones. Espera, repito, 60.000 millones. Más o menos 15 millones de ecuatorianos, 17, vamos a hacer la cuenta rápido, $4.000 por ecuatoriano. Hoy nace un nuevo ecuatoriano. ¡Bienvenido al mundo! ¡Oh, alegría, albricias y regocijo que ha nacido una nueva vida! Amigo, debes $4.000 el día que ha nacido. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo? ¿Está bien? ¿Es el legado que queremos dejar a todos los jóvenes ecuatorianos y a todos los recién nacidos? $4.000 el día que nacen. Y a partir de aquí suma y sigue. Bueno, de esos 60.000 millones, 20.000 se les debe a los mercados internacionales. ¿Qué son los mercados? Esa palabra que los de izquierda y los liberticidas dicen como si fuese los mercados, un fantasma que está por ahí flotando. No, los mercados es simple y llanamente gente
ahorradora en planes de pensiones en Japón, en planes de pensiones en Estados Unidos, en empresas, en gente que ha comprado unas acciones en bolsa, gente ahorradora que ha ido ahorrando poco a poco. Y con sus ahorros ha decidido, oiga, compro deuda ecuatoriana que me irá pagando en un cierto tiempo y me llegará a pagar. ¿Qué pasa? Que llega el año 2020 y llega el momento en que Ecuador tiene que pagar esos 20.000 o parte de esos 20.000 millones de deuda. ¿Y qué es lo evidente? Que no lo tiene. Simple y llanamente no hay dinero en la caja. No se pueden honrar las deudas. Fíjense qué bello que es el castellano. Y qué significativo. Las deudas se honran. Honrar las deudas. Y simplemente el Estado ecuatoriano no puede honrar las deudas. Por culpa de los políticos despilfarradores que son incapaces de equilibrar el presupuesto. ¡Hombre ya! Y ahora que no pueden honrar las deudas, el Estado ecuatoriano ha tenido una aproximación que yo, y ya me han escuchado tantas veces hablar mal de los gobiernos, creo que en este caso es correcta. Ha ido a hacer más o menos lo mismo que haríamos cada uno de nosotros si por X o Y motivos no podemos pagar las deudas que tenemos con el banco, con el amigo. Antes de no pagar, llamamos y decimos, oye, que no puedo pagar, que las cosas están muy mal, no se me equilibra el presupuesto, este año no puedo pagar. Y claro, ha ofrecido un proceso de renegociación. Curiosamente, dicen los medios internacionales que a Ecuador, en ese proceso de renegociación de, oye, pana, no puedo pagar, parte de los acreedores le han ofrecido unas condiciones muy ventajosas. Y yo, analizando las condiciones que se les ha ofrecido a Ecuador, que pasan por ampliar el plazo hasta el año 2040, pagar un 9% menos de capital, reducir el tipo de interés medios del 9,5 a 5%, lo cual es muy conveniente, pero sobre todo, y lo más importante, ampliar mucho el plazo y rebajar sustancialmente los pagos hasta el 2025 y también hasta el 2030, de tal manera que se le está dando un alivio de 8 años, 2 legislaturas, para que los futuros gobiernos de Ecuador no sean tan irresponsables y equilibren el presupuesto de una vez, por favor ya. Y se les da hasta 8 años para intentar hacer este plazo mucho más razonables, se ha llegado a un cierto acuerdo. Ahora bien, parémonos aquí, querido amigo. Esto no es tan sencillo. Ya no es tan sencillo cuando tú tienes que negociar, o cuando un ciudadano medio tiene que negociar la hipoteca con la casa, con el banco, que estamos hablando de $500 al mes de deudas, pongamos por caso. Ahora estamos hablando de renegociar 18.000 millones. Y evidentemente una caída del 1%, una caída del tipo de interés o un aplazamiento de 5 años, estamos hablando de miles de millones de dólares. Así que es tremendamente conflictivo. Y esto se dilucida en organismos como los Acuerdos de París o como la Bolsa de Nueva York o la jurisdicción de Nueva York, porque se emiten los bonos en la Bolsa de Nueva York. De tal manera que para que el acuerdo se cumpla, tienen que un 66%, 2/3 partes, de los que tenían esa deuda, tienen que acordar. Si el 66% dicen que sí, entonces se aplica al 100%. Y si se llega a un acuerdo, no hay impago. ¿Queda claro? Ahora, en el tramo de bonos 2024 es el 75%. Nos quedamos con la cifra del 66, que es más sencilla para todos. Hasta ahora, a principios de julio, este preacuerdo que yo estaba hablando, el gobierno de Ecuador anunció que un 51% había dicho que sí. Y ellos creyeron que no les iba a costar mucho llegar a un 66%. Pero aquí llegan los contrarians, algunos que tienen esos bonos y dicen, yo no quiero ese acuerdo. Yo no quiero ese acuerdo. ¿Por qué? Porque me parece que me tienes que pagar lo que me debes, porque no estoy de acuerdo con las condiciones, porque no creo que deba ser así. Y algunos están haciendo unas contrapropuestas o hablando de otro tipo de condiciones, por ejemplo, controlar que no vaya a corrupción el dinero, controlar que haya criterios de gobernabilidad o de ecología con respecto al dinero prestado y hacer una contraoferta.
Algunos de ellos incluso han llegado a presentar una demanda en la bolsa de Nueva York, en la jurisdicción de Nueva York, diciendo, oiga, que la oferta que me está haciendo los del gobierno de Ecuador no me parece conveniente. En primera instancia, la jueza de Nueva York ya podemos decir que ha dicho que en principio no le parece que tiene mucho sustento. ¿Qué es aquí lo clave? Aquí lo clave son dos cosas. Primera, la fecha del 15 de agosto, o más bien el 16 por la mañana. Porque si Ecuador no ha pagado para el 15 de agosto, lo cual a momento de ahora no puede porque no tiene dinero para pagar, o no ha llegado a un acuerdo con sus acreedores, porque evidentemente si llegas a un acuerdo ya no hay impago, simplemente hay nuevas condiciones, o no ha llegado a un acuerdo a las condiciones, Ecuador entra en quiebra jurídica. Ecuador ya está en quiebra económica, pero todavía no entraría en quiebra jurídica. ¿Qué quiere decir quiebra jurídica? Que el acreedor puede decir, oiga, este señor no me ha pagado, tenía esta fecha para pagarme y no me ha pagado. Ahora puede ir a reclamar a los tribunales que le paguen. ¿Qué ocurre si el Ecuador entra en quiebra? El problema es que entramos en incertidumbre. Pocas cosas tan poco favorables a la economía como la incertidumbre. Primero, se entraría en un proceso de litigio internacional muy costoso y que pueden durar años. Segundo, dificultaría tremendamente que otros presten a Ecuador, porque cuando vayan a prestar a Ecuador saldrá alerta roja, este está en impago, es un moroso, por tanto no le vayas a prestar porque es un moroso, o no le puedes prestar porque es un moroso. Tercero, eso significaría que el gobierno de Ecuador no puede pedir más dinero prestado, porque si así fuese, yo diría, gloria, aleluya, lo mejor que nos podía ocurrir, que el gobierno no pueda pedir más dinero prestado, por tanto no pueda tener más déficit, por tanto de una vez por todas tenga que equilibrar su presupuesto. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera creo que esto sea lo que vaya a ocurrir, porque ya tenemos mucha experiencia para saber que la imaginación de los políticos para endeudarse, para subir los impuestos o para encontrar nuevas fuentes de financiamiento es casi infinita. Por tanto, no podemos estar seguros de que realmente esto cumpla. Por tanto, entraremos en un periodo de muchísima incertidumbre que no creo que sea lo conveniente. Así que, ¿qué es lo importante, queridos amigos? El gobierno de Ecuador está renegociando su deuda. ¿Por qué? Por lo tremendamente irresponsable que fue en el pasado. ¿Qué es lo imprescindible en estos momentos? Ser consciente de que nos estamos endeudando demasiado. Por tanto, equilibrar el presupuesto, al menos en el presente, para no cargar con futuros problemas de negociación, de deuda, de cargas a los futuros ecuatorianos que nazcan y darles libertad para que puedan desarrollar todo su potencial productivo, no con esa losa y esa carga de la deuda despilfarrada por los políticos irresponsables de los gobiernos anteriores. Muchas gracias, queridos amigos, en Espinosa Libertad. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Queridos amigos, bienvenidos a su sección favorita de Espinosa Libertad, esa en la que leemos un poema. Y en estas circunstancias en las que estamos encerrados, me acordaba de un verso de este poema de Luis Antonio de Villena, un poeta español contemporáneo, que se llama El arte de vivir. Y me acordaba por ese primer verso, vivir sin hacer nada. Les leo, que espero que les guste. Vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa, tu corbata de tarde, la carta que le escribes a un amigo,
La opinión sobre un lienzo que dirás en la charla, pero que no tendrás el torpe gusto de pretender escrita. Beber, que es un placer efímero. Amar el sol y desear veranos, y el invierno, lentísimo que invita a la nostalgia. ¿De dónde esa nostalgia? Salir todas las noches, arreglarte el foulard con cariño esmerado ante el espejo, embriagarte en belleza cuanto puedas, perseguir y anhelar jóvenes cuerpos, llanuras prodigiosas, todo el mundo que cabe en tanta euritmia. Dejar de amanecida tan fantásticos lechos y olerte las manos mientras buscas taxi, gozando en la memoria, porque hablan de bellos y delicia y escondidos lugares y perfumes sin nombre, dulces como los cuerpos. ¡Qué frío amanecer entonces! ¡Qué triste es! ¡Qué bello! Las sábanas te acogerán, después un tanto yermas, y esperarás el sueño. Del día que vendrá no sabes nada, no consultas oráculos. Te quemarán hastíos y emociones, tertulias y bellezas, las rosas de un banquete, santuario, y las viejas callejas donde se siente todo, en el verano, como un aroma intenso. Vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa, y si todo va mal, si al final todo es duro, como Verlaine, saber ser el rey de un palacio de invierno. Gracias, queridos amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.